Buenas tardes nuevamente. Estoy tratando de hacer esta transmisión. Este es el tercer intento de transmisión. Algunos problemas con la conexión a internet. Vamos a ver si ahora nos va un poco mejor con el audio y con la conexión a internet. Vamos a ver, Tano. Bienvenido. Francis, Reina, ¿alguno de ustedes que me confirme que el audio está suficientemente? Ok, vamos a ver cómo nos va aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si está suficientemente alto. Que alguien me escriba. Y apenas me escriba, comenzamos. Chévere, gracias, Tano. Perfecto, vamos entonces. Bien, van entrando. No quiero perder la oportunidad si la conexión está medianamente. De todas maneras va a quedar grabado en la página. Fíjense, decía, voy a tratar de resumir entonces un poco lo que dijimos en el primer video, que el audio salió muy bajito. Estamos hablando del estilo de vida, de cómo vivir, cuál es el estilo verdadero de vivir espiritualmente. La diferencia entre vivir espiritualmente y crecer espiritualmente la podemos hablar, si ustedes quieren, después. Pero estamos hablando de si una persona decidió no crecer espiritualmente, por diferentes razones, siempre puede vivir espiritualmente. Pero el enfoque de vivir espiritualmente puede estar polarizado, ¿no? Uno puede creer, las personas pueden creer que vivir espiritualmente significa tener una práctica comprometida, religiosa, quiere decir ser monje, sacerdote, monja, renunciante, cualquier cosa. La mayoría de las personas piensan que vivir espiritualmente significa apartarse de la vida terrenal, ¿okay? En la parte espiritual uno se aparta de la vida terrenal y ese sería el extremo que a lo mejor muchos de nosotros no estamos ganados a llevar. La mayoría de nosotros queremos seguir viviendo como seres comunes, vamos a decir así, como seres humanos con trabajo, con familia, con salud, con diferentes situaciones, y esa es la elección de cada quien, y está bien. Pero eso que nosotros no nos dediquemos a una vida religiosa comprometida no quiere decir que no debamos vivir espiritualmente. Todos tenemos que hacerlo espirituales. Pero está el otro enfoque. El otro enfoque es de las personas que viven intensamente su parte terrenal y a lo mejor con algunos visos de cosas que parecieran que fueran espirituales y no lo son. ¿Ok? Es una vida espiritual, es una vida, perdón, terrenal, donde lo espiritual simplemente está para satisfacer a lo, a lo terrenal. ¿Ok? Una vida terrenal puede apelar a Dios, rezar, pedir, y esas peticiones lo que vienen es a satisfacer la parte terrenal, los asuntos terrenales. Entonces, ese es el otro extremo. Eso tampoco significa vivir espiritualmente. Cuando nosotros queremos seguir viviendo nuestra existencia humana, digamos, no, no comprometidos con una comprometidos, digo, adheridos a alguna práctica religiosa exclusiva, pues nosotros tenemos que empezar a acercarnos. Nuestra vida tenemos que llevarla al medio donde nuestra terrenalidad se una con Dios. En este medio, en este centro, aquí nosotros tenemos que aprender a vivir nuestros asuntos terrenales, pareja, familia, trabajo, economía, todo, las situaciones terrenales con argumentos espirituales. ¿Okay? Y no tenemos que ser religiosos, pero tampoco vamos a vivir netamente espiritual. Y aquí se hace un bonito trabajo, en el centro se hace un bonito trabajo. El problema surge cuando definitivamente las personas tienen los argumentos espirituales para vivir. Cuando una persona vive desde la parte humana, utiliza sus argumentos sin invalidar ninguno, sus argumentos muy lógicos, sus argumentos muy humanos, defiende su forma de ser y a lo mejor esa forma de ser que se defiende está totalmente divorciado con lo que son los lineamientos espirituales. Entonces se puede estar viviendo de mala manera espiritual desde un enfoque terrenal. ¿Cómo saber cómo llegar al medio? ¿Cómo saber cómo acercarnos al medio para que Dios también se acerque a nosotros? Pues hay que buscar, hay que investigar.
investigar, hay que descubrir, hay que aprender cuáles son los lineamientos espirituales. Para eso están los gurús, para eso están los maestros espirituales. Un gurú de verdad, un maestro espiritual de verdad, sí sabe enseñarte cómo correr ese camino al centro para que tú te puedas, en medio, afianzar en lo que Dios espera de tu vida terrenal. ¿Okay? Es bien, eso es bien importante. Decía en el video anterior que uno no puede, o malamente puede seguir viviendo terrenalmente y esperar que Dios recorra todo el camino y venga a ayudarnos. Así no funciona la vida. ¿Okay? La vida funciona en que si tú quieres que Dios te ayude, tú tienes que acercarte a Dios. Y acercarte a Dios significa empezar a vivir tu existencia terrenal, empezar a asumir las situaciones que te suceden, empezar a relacionarte con las personas que conviven contigo desde argumentos espirituales. Y allí se vive espiritualmente. ¿Okay? Entonces sí, hay que buscar. Pregunten a quien hayan conseguido un gurú. Pregunta a quien tenga un maestro espiritual. Que ella a lo mejor les podrá decir, les podrá presentar al de ellos o simplemente les podrá dar una idea de qué es lo que se debería hacer. Pero es bien importante. Vivir nuestra existencia terrenal con nuestros argumentos humanos no es vivir espiritualmente. Utilizar rituales, magias, rezos, oraciones, peticiones no es vivir espiritualmente. ¿Okay? Hay que condicionar nuestro interior, condicionar nuestra conducta, condicionar cómo nosotros reaccionamos, repito, ante las situaciones que nos suceden o ante las personas con los cuales comparten con nosotros, a condicionar ese comportamiento con los argumentos espirituales, que ahí es donde estamos viviendo espiritualmente. Pero decía, para ya comenzar este segundo video, este fue un poquito el resumen del anterior, ojalá de todas maneras lo puedan oír a pesar de que el volumen está bajo. Decía que en nuestra cultura occidental, en la parte a lo mejor religiosa, no se tiene muy claro cómo es eso de llevar una existencia espiritual. Una existencia espiritual hoy en día parecería simplemente rezar, parecería asistir al templo o asistir a la iglesia, a algún servicio a lo mejor dominical, o rezar mucho solo en casa o con un grupo de personas, o a lo mejor ayudar a algunas personas. Todo eso hay que hacerlo definitivamente. Por eso se puede estar quedando corto. Eso se puede estar quedando corto. Muchas personas inclusive pueden saber cuáles son los lineamientos espirituales y les cuesta mucho llevarlo a cabo en su vida. Nuevamente nos estamos quedando cortos. Yo quería explicarles en este segundo video es la forma general de cómo se lleva una vida realmente espiritual. Es la forma general que la podemos encontrar en cualquier religión. En cualquier religión, y hablo de religión cuando hay una escritura sagrada detrás. En cualquier doctrina religiosa o en cualquier enseñanza espiritual que hay una enseñanza sagrada detrás, ahí podemos encontrar lo que yo de alguna manera les voy a tratar de resumir. Fíjense, aquí tengo que voy a utilizar para que podamos comprender todos, el concepto de Santísima Trinidad. Desde la Santísima Trinidad ya hay muchos videos que hemos publicado de eso, hay muchos escritos, hay carteles, hay mucha información, les pido que la revisen, que se tomen su tiempo, esa es parte del esfuerzo, que se tomen su tiempo y la revisen, pero voy a decir lo mínimo aquí. Cuando estamos hablando de Santísima Trinidad o en el hinduismo de la Trimurti, que es exactamente igual, nosotros tenemos lo que se conoce como tres divinas personas, un solo Dios que está separado como en tres personalidades, ¿ok? Pero esas tres personalidades no son independientes, están interconectadas y ellas se conectan a un mismo Dios, a ese mismo Dios al que nosotros tenemos que llegar. Eso quiere decir que nosotros tenemos en nuestra vida que aceptar esas tres personalidades o esas tres divinas personas de Dios, en lo que en la parte católica, cristiana católica, se conoce como Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Okay? En la parte católica se dice que eso es simplemente un dogma de fe, ese es uno de los misterios, las tres divinas personas de Dios, pero se dice ahí, se dice que así porque simplemente no se explica, porque si nos vamos al hinduismo, las mismas tres divinas personas están totalmente explicadas. Están totalmente explicadas y son totalmente operativas. Y hay que hacerlas operativas en nuestra vida. Entonces, esas tres divinas personas tenemos que integrarlas y vivirlas, asumirlas, para nosotros poder
decir que estamos viviendo espiritualmente. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se asume? Lo primero que hay que hacer es entenderla. Voy a hacer el paralelismo entre la parte católica cristiana y la parte hinduista. Tenemos al Dios Padre. Tenemos al Dios Padre que es el Señor Brahma, que es el creador, ¿okay? El creador de todo el universo. Definitivamente nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros hemos sido creados por Dios. Y ser criatura de Dios, ser creado por Dios, significa que nosotros estamos o nosotros nos regimos por las leyes de Dios. ¿Ok? Si algo me crea, yo llevo eso de esencia. Yo tengo esa misma genética de creación. Yo funciono igual que mi creador. Quiere decir que las leyes que mi creador establece se me aplican. Eso significa el Padre. ¿Ok? O eso significa el Señor Brahma dentro de la filosofía, la cultura, el dogma de vida espiritual que es el hinduismo. El Dios Padre se nos aplica, quiere decir que nosotros lo reconocemos y nosotros deberíamos atenernos a sus leyes. Eso significa asumir al Dios Padre dentro de la Santísima Trinidad o dentro de la Trimurti. Lo primero que hay que ajustar para empezar a asumir la Santísima Trinidad en nosotros. Asumir que nosotros, o considerar que nosotros no vivimos bajo nuestras propias leyes, bajo nuestros propios criterios. Asumir que nuestros criterios no son los válidos, que lo que nosotros pensamos que tiene que ocurrir no necesariamente va a ocurrir, porque lo que nosotros pensamos que va a ocurrir es nuestra lógica. ¿Okay? Y si nosotros no entendemos que puede haber una conciencia superior, que pueden haber razones superiores por las cuales nos ocurren las cosas, nosotros no estamos viviendo el Padre. Nosotros no estamos viviendo sin Brahma. Nosotros estamos sacando de nuestra vida ese primer vértice de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, no estamos viviendo coespiritualmente. ¿Okay? Entonces, lo primero es asumir el Padre. Lo primero es asumir a el Señor Brahma. Lo primero es asumir que nosotros estamos supeditados a Dios. Y nosotros vivimos en función de lo que Dios espera y de la forma en que Dios espera que nosotros lo hagamos. O deberíamos vivir en función de lo que Dios espera que nosotros hagamos. No son nuestras razones. La vida no se basa en función o no se mueve en función de nuestras razones, de nuestras necesidades. No, la vida se basa en función de las razones de Dios, en función de las necesidades de Dios. Y es importantísimo que eso, dentro de una intención de vida espiritual, se asuma. Bien, porque si no, empezamos mal. Entonces, empezamos a quitarnos un poco ese protagonismo. Empezamos a quitarnos cuando asumimos como vida espiritual, cuando asumimos al Dios Padre, empezamos a quitarnos esa soberbia. Dios mío, ayúdame en mis necesidades. Espérate. El Dios Padre te dice, ya va, son tus necesidades, no es lo que quiero de ti. A lo mejor yo necesito que tú hagas otras cosas, no te lo has preguntado. Eso es lo que debería decir el Señor Brahma, eso es lo que debería decir el Padre. Entonces, quitarnos esa soberbia, empezar a aceptar algunas cosas como voluntad de Dios, eso no quiere decir que estemos brazos cruzados ni manos atadas, sino trabajar sobre el argumento de que eso, Papá Dios necesita que nos suceda a nosotros, es el primer punto para asumir la Santísima Trinidad en nuestra vida. Pero la Santísima Trinidad no se queda allí. Si bien nuestra Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Si cuando traducimos eso al hinduismo es el Señor Brahma, Vishnu y Shiva, que sería ese mismo orden. Shiva es correspondiente al Hijo, Vishnu es el correspondiente al Hijo y el Señor Shiva es el correspondiente al Espíritu Santo. Operativamente a nivel de evolución, a mí me gusta decirlo en otro orden. El Señor Brahma, el Señor Shiva y el Señor Vishnu. Quiere decir el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Estoy blasfemando con eso? Absolutamente no. Si ustedes revisan la historia sagrada, fue primero el Padre, después el Espíritu Santo y después que vino nuestro Señor Jesucristo. O sea que es en ese orden. Es Padre, Espíritu Santo e Hijo. ¿Okay? Y el Hijo después nos lleva de vuelta al Padre. No estoy blasfemando, estoy diciendo lo correcto místicamente. Que se haya presentado así, no es asunto mío. Lo correcto místicamente es Padre, Espíritu Santo e Hijo. Entonces, ya sabemos cómo asumir al Padre, cómo asumir al Espíritu Santo, cómo asumir al Señor Shiva. El Señor Shiva tiene la connotación que a veces nos gusta de destructor. ¿Bien? ¿De destructor de qué? Uno se asusta. Occidentalmente uno le teme la destrucción. Pero nosotros vivimos en constante destrucción. La destrucción es lo que asegura que nosotros sigamos avanzando, que nosotros progresemos.
Si no se destruye el estado actual, no se puede pasar a un estado mejor. Y esa noción de destrucción es precisamente la del Señor Shiva y precisamente la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo destruyó, el Espíritu Santo destruyó a la Virgen María, cuando le dijo, ahora tú vas a enviar un hijo, y a lo mejor la Virgen María no estaba en las condiciones humanas apropiadas para tener un hijo. El Espíritu Santo permitió que nuestro Señor Jesucristo, que el Hijo de la Virgen María, muriera en la cruz. Esa es una parte de una destrucción. Y ahí se pudiera argumentar otras destrucciones que nunca son negativas, siempre son para mejor dentro de nuestras Sagradas Escrituras. Y en nuestra vida también, nosotros si queremos casarnos, nosotros tenemos que destruir nuestra soltería. Si nosotros queremos empezar a trabajar, nosotros tenemos que destruir a lo mejor nuestro estado estudiante. Si nosotros queremos, no sé, una nueva casa, nosotros tenemos que destruir nuestros ahorros, porque tenemos que utilizarlos para comprar. Entonces, la destrucción siempre, y la forma correcta de verlo es, como está presentado en el hinduismo con el señor Shiva, y es lo mismo con el Espíritu Santo, la destrucción siempre nos lleva a avanzar, pero dejando detrás el estado anterior. ¿Okay? A lo mejor destruyendo el estado anterior para que de allí podamos seguir avanzando. Lo que hoy en día todo el mundo promulga y es más viejo que el sol de las montañas, de salir de la zona de confort. Para tienes que destruir esa zona de confort para poder expandir. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo ese entendimiento del Señor Shiva, del Espíritu Santo, cómo nosotros lo asumimos en nuestra vida? Es normal, es deseable, es afortunado que a nosotros nos sucedan cosas complicadas en la vida. ¿Ok? No quiere decir que sea bonito, sino es necesario, es afortunado para seguir avanzando. ¿Okay? Una vida muy estable no avanza. Una vida donde no haya una fuerza que te impulse a salir hacia adelante no avanza. Y nosotros tenemos que avanzar. Nosotros como seres espirituales estamos aquí, tenemos que subir al cielo, tenemos que ir avanzando hacia arriba. Entonces, es normal ir por las leyes del karma, por la ley de atracción, por consecuencia de nuestras acciones, por consecuencia de nuestros sentimientos, de lo que nosotros sentimos, lo que hacemos sentir a los demás, nos van a pasar situaciones complicadas. Esas situaciones complicadas son la fuerza que nos está invitando a avanzar. ¿Qué hacemos nosotros? Apenas nos pasa algo, nosotros pedimos a Dios que nos quite ese algo. Apenas nos pasa algo, le echamos la culpa a los demás, le buscamos el diablo, decimos que es la mala suerte o simplemente nos quejamos. La queja, una queja de corazón, paraliza. Ni quejarte, ni echarle la culpa a nadie, ni decir que es la mala suerte. Ninguna actitud de esa te está permitiendo asumir al Espíritu Santo en tu vida. Tienes que asumir el cambio, tienes que sentir el cambio, tienes que reconocer que en esa situación difícil tú tienes que hacer cosas para avanzar. ¿Okay? Eso es reconocer al Espíritu Santo o al Señor Shiva. No solo asumimos que Dios nuestro Padre nos creó y por lo tanto estamos supeditados a sus leyes, sino que en nuestra vida van a haber situaciones que nos van a invitar a reflexionar y cambiar para mejor. No quejarnos, ¿ok? No ponernos a llorar, no buscar culpables, no decir que es el diablo, no decir que es mala suerte. Eso no funciona. Ahí no estamos asumiendo una vida espiritual. Cuando nosotros reconocemos que hay situaciones que nos invitan para hacer un cambio, y el cambio siempre es interior, ¿okay? Nosotros queremos buscar el cambio hacia afuera, pero nosotros dentro quedar igual. Ahí no hay vida espiritual, ahí no hay ningún tipo de avance. Si nosotros nos fijamos en nuestras sociedades de hoy, cuando hay un malestar, cuando hay una situación complicada, nosotros queremos es cambiar el exterior. Y nosotros pensamos que así vamos a mejorar. Señores y señoras, así no se mejora en ninguna parte del universo. En ninguna parte del universo se mejora de esa manera. Para cualquier mejora tenemos que cambiar interior, porque eso es lo que Dios necesita. Nosotros somos lo que tenemos que cambiar. Esa es una frase hecha, ese es un cliché. Nosotros tenemos que cambiar para que nuestro exterior cambie. No
cambiar el exterior para que nos vaya mejor. Entonces, nosotros asumiendo nuestras situaciones y buscando ese cambio interior, es que podemos empezar a asumir el Espíritu Santo. Pero después viene lo más importante, lo más importante para mí es asumir el cambio, sobre todo porque es lo más difícil hoy en día. Hoy en día se nos ha vendido la imagen de empoderamiento: tú eres perfecto, tú eres un hijo de Dios, tú eres la luz divina, tú eres un ser iluminado, tú eres un ser brillante, y eso es lo que hace, más allá de hacernos avanzar, eso es lo que nos paraliza, nos encierra. Entonces, si yo soy perfecto, no tengo nada que mejorar. Eso no funciona. Eso no es eficaz. Que ustedes se llamen seres divinos y seres iluminados y seres bendecidos por Dios, les están haciendo un mal, porque les están cercenando la posibilidad de reconocer sus fallas para seguir creciendo. ¿Bien? Ningún ser busca crecer. Ningún ser perfecto busca perfeccionarse. ¿Okay? Tenemos que reconocernos, como dice el cristianismo verdadero, tenemos que reconocernos como pecadores, tenemos que reconocernos como perfectibles, como yo lo digo, y en base a eso perfeccionarnos. Entonces, si hacemos eso, pasamos al siguiente punto. Porque bien, ya reconocimos que hay situaciones en las cuales tenemos que revisarnos anteriormente y tenemos que empezar a ajustarnos. ¿Bien? Pero ¿cómo nos vamos a ajustar nuevamente? ¿A nuestra forma? No. ¿Okay? Tenemos que saber cómo llegar a ese punto medio. Tenemos que saber cómo venir nuestra parte terrenal, encontrarnos con Dios y allí fundirnos y empezar a vivir nuestra existencia terrenal con Dios. Bien, entonces, ¿cómo hace eso? Ahí es donde viene el Hijo. Ese es el tercer vértice de la Santísima Trinidad, el Hijo. Y el Hijo, en el caso que todos conocemos occidentalmente, nuestro Señor Jesucristo, o el Señor Krishna, más atrás, inclusive el Señor Buda también viene y aplica a este concepto, dentro de la Trimurti. Cuando nosotros reconocemos, para nosotros abordar el último vértice de la Santísima Trinidad, viene el Hijo. Vamos a quedarnos con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo lo que vino es a recordarnos cómo vivir espiritualmente. Una vez que asumimos que estamos supeditados por Dios, una vez que reconocemos que definitivamente tenemos cosas que arreglar en función de que nos vaya mejor, y cosas que arreglar internamente, me refiero, en función de que nos vaya mejor, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viene a decirnos cómo hacerlo. Y cómo hacerlo no es más que adoptar, mejor dicho, adecuar, modificar nuestras conductas, nuestra forma de ver la vida, a conductas y formas de ver la vida mucho más espiritual. ¿Okay? Si nosotros esos ajustes que hay que tener, nosotros los hacemos en función de enseñanzas sagradas, en función de enseñanzas cristianas, en función de enseñanzas budistas, en función de enseñanzas hinduistas, en función de enseñanzas sagradas, sean las que sean. Si nosotros ajustamos nuestra vida allí, estaremos asumiendo ese modo, ese vértice de la Santísima Trinidad o de la Trimurti, que se conoce como el Hijo, o en el hinduismo el Señor Vishnu. Entonces, fuimos creados por Dios Padre, definitivamente estamos supeditados a sus leyes. En cada situación de vida nosotros tenemos que reconocer, digamos, situaciones que nos afecten, tenemos que reconocer que internamente tenemos que hacer los ajustes, no es hacia afuera, es hacia adentro. Hacia afuera tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero lo primero es hacia adentro, ¿ok? Hacia adentro tenemos que hacer los ajustes, y esos ajustes los hacemos en función de enseñanzas espirituales que da, en nuestro caso, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos va a llevar al cielo. Y eso es lo que completa una vida espiritual, una vida espiritual. Cuando nosotros aplicamos esa Santísima Trinidad en nuestra vida y nos fundimos con ella, nosotros podemos llegar a la cielo. Nosotros nos volvemos seres con una experiencia espiritual, seres terrenales con una experiencia espiritual, si bien somos seres espirituales con experiencias terrenales. Fíjense que aquí no he nombrado, y no voy a nombrar nunca en este ámbito espiritual, rituales mágicos, no sé, energías,
cosas que hayan que hacer o que hayan que decir, nombres de ángeles que se tengan que aprender. Nada de eso es espiritual. Lo espiritual es adecuar tu comportamiento cotidiano a lo que Dios espera que lo hagas, o como Dios espera que lo hagas. Eso es lo verdaderamente espiritual. ¿Bien? Entonces, esa es la forma. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día las personas esperan simplemente vivir bonito, vivir bien. Yo quiero que todo me vaya maravilloso. Mira, no nos va a ir maravilloso. ¿Ok? Van a haber momentos bonitos, sí. Y gracias a Dios, y ojalá que sean muchos momentos bonitos. Pero van a haber momentos complicados que no podemos meter debajo de la cama ni debajo de la alfombra. ¿Ok? En esos momentos nosotros tenemos que asumir al Espíritu Santo, tenemos que asumir al Señor Shiva y revisarnos las costuras y empezar a coserlas de nuevo. A lo mejor hay que descoser y volver a coser. ¿Ok? Y volver a coser es con el patrón que Dios nos dio, con los lineamientos de vida que Dios nos indicó. ¿Ok? Entonces, esa es la forma. O sea, no se trata de positivismo. Con el positivismo lo que se hace es que se nos oculta, o nosotros mismos ocultamos muchas cosas que tenemos que mejorar. ¿Ok? No es ni de optimismo ni de pesimismo. Yo no hablo ni de positivismo, ni de optimismo, ni de negatividad, ni de pesimismo. Yo no hablo absolutamente nada de eso. En la vida vamos a tener cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Okay? Cada quien, las cosas buenas las disfrutamos y las cosas no tan buenas las revisamos y las ajustamos. Es indispensable. Pero hay una parte de la venta, de cómo vivir, en la que te dice que lo único que vale es lo positivo. No, señor. En lo negativo se saca muchísimo más provecho que en lo positivo. ¿Sí? Yo siempre digo, cuando un estudiante presenta un examen y tiene preguntas buenas y preguntas malas, ¿en qué se va a afincar? ¿En qué se va a afianzar? ¿Qué es lo que tiene que repasar? ¿Las preguntas buenas o las que no supo? ¿O las que donde falló? Pues se tiene que fajar en lo que falló. Se tiene que afincar en donde falló, no en las preguntas buenas. Las preguntas buenas se las aplauden. Chévere, buenísimo, ya te lo sabes. Pero ahora te tienes que afincar en lo que no sabes. En nuestra era moderna parece que tiende a esconder lo que nosotros sufrimos o lo que no nos gusta ver. Entonces, estamos asumiendo el Espíritu Santo. ¿Okay? Básicamente esto es muy resumido. Estos son años de enseñanza espiritual que ustedes deberían recibir, o los que quieran deberían recibir. Pero simplemente les doy el enfoque para a lo mejor quitar un poquito de araña de algunas partes. Voy a ver si tenemos algún comentario, si no lo pueden ir haciendo, y vamos a ver qué sale. Porque si no tienen comentarios, llegamos hasta acá. Aprovechen y comenten. De todas maneras, esto va a quedar grabado y voy a estar atento por si alguien más hace algún comentario. Ok, vamos a ver. Pues creo que no. Si tienen alguna pregunta, aprovechen de hacerla. Vamos a quedarnos unos segundos más. Aquí dice que tengo 6 comentarios. De los queridos míos que están ahí, digo mis discípulos, mis queridos discípulos están por ahí conectados. Ya tienen un maestro que necesita lentes. Vamos a ver si me cargan los comentarios. Ok. Mientras tanto, saludo. Bueno, está Antonio, está Bonnie, está Lucy. Oh, Karina, menos mal que te uniste otra vez. Está Francis, ya la había visto. Está Thais. Saidi. Herminia. Ok, Rafael dice perfecto todo lo explicado. Maravilloso, Rafael. Qué bueno, ojalá todos lo entiendan. Repito, si me preguntan a mí, dije todo lo que tenía que decir. En realidad les confieso que no dije absolutamente nada. Okay, lo que di fue un esbozo general. Les pido que no crean, ay, yo entendí todo, ya sé cómo vivir. No he dicho nada. Detrás de todo lo que dije hay años y años de
evidencia y crecimiento espiritual para que todo esto se pueda ser una realidad. ¿Ok? Ok, Celina dice, voy a leerlo para que quede en el video. Toda la vida trabajé para ser feliz y estar cómodo. Ahora gracias por moverme de mi zona de confort, me siento que encontré el camino. Namaste, gracias a ti, Celina. Dios te bendiga. Y gracias a ti, Rafael, por lo de haber entendido todo. Mire, es verdad, y voy a dar una última reflexión, si me permite. ¿Okay? Y un poquito, les dije que si a mí me dijeran, ok, te voy a responder, Thais. Si me dijeran cuáles objetivos prefiero yo prefiero enfocarme, no es que lo prefiero enfocarme en el Espíritu Santo, el Señor Shiva. ¿Por qué? No porque sea el más importante, sino sé que le cuesta mucho a la gente. ¿Okay? Una de las cosas que más cuesta es darse cuenta que no se está viviendo correctamente espiritual. ¿Sí? Uno se autoengaña de lo lindo y hay personas que están por allí, ¿sí? Que venden ilusiones, ¿okay? Te dicen que lo estás haciendo maravillosamente bien para que lo tengas de amigo en el Facebook, ¿okay? O para que le mandes un mensajito de vez en cuando, o para que le pagues cursos y demás. No estoy hablando de nadie en particular, estoy diciendo que estén muy atentos, ¿ok? No, todo lo que significa vivir espiritualmente, todo lo que significa crecer espiritualmente, está establecido en la escritura sagrada, ¿ok? Validen todo lo que ustedes oyen, validen todo lo que ustedes aprenden, nada de lo que ustedes oigan se puede descartar a priori, nada de lo que ustedes aprendan es malo, pero sí validen para que le den su justo peso a cada cosa. Terapias de sanación, enfoques de vida, todas son necesarias. Todos pueden ser útiles en cualquier momento o en situaciones puntuales, en situaciones particulares. Nadie puede decir lo contrario. Pero definitivamente vivir espiritualmente es algo muy estricto y muy bien esquematizado y con muchas formas, muy bien determinado. Y no necesariamente las cosas que uno aprende por allí, ¿okay? Nos están llevando a vivir espiritualmente. Es importante vivir la integralidad del ser con diferentes conceptos, conocimientos, sí, no está mal. ¿Ok? Eso no se puede criticar de ninguna manera a nadie. Pero el enfoque espiritual hay que mantenerlo y hay que enseriarse. Bien. Thais pregunta, permíteme otra vez. Virginia, primero me salió Virginia. Vamos a ver. Virginia pregunta. Maestro, ¿qué le diría a alguien que le gusta seguir la astrología y a la vez también busca crecimiento espiritual? ¿Es posible compaginar ambas cosas? Sí, es totalmente posible. ¿Sí? Sí es posible. Cuando una persona de verdad está en crecimiento espiritual, mira, puede practicar cualquier cosa. ¿Okay? Eso es decir, como que los que estamos en crecimiento espiritual, entonces no podemos hacer ejercicios en un gimnasio. Claro que sí, puedes hacer ejercicios en un gimnasio. ¿Okay? O puedes practicar astrología, o puedes practicar Reiki. Humildemente este servidor es maestro Reiki y forma reikista. Y mira, energéticamente son dos cosas diferentes. La parte astrológica, ¿qué es? La parte astrológica es netamente astral. La parte astrológica no llega a lo espiritual. ¿Ok? Entonces, sí, son diferentes técnicas en diferentes planos de existencia que se pueden congeniar, no hay ningún problema. El problema serio, ¿dónde está, Virginia? El problema serio es cuando la persona que practica astrología cree que está siendo espiritual o cree que no necesita absolutamente más nada. No, es igual que la persona que dice que come bien no necesita más nada. No, es igual que dice que las personas que simplemente estudian no necesitan más nada. No, es igual que las personas que dicen que hacen simplemente ejercicio no necesitan más nada. Tampoco. Somos una integralidad. Tenemos que honrar. Si nos gusta la astrología, pues la practicamos. Si nos gusta el ejercicio, pues la practicamos. Si nos gusta la astrología, tratamos de limitarnos bien, la practicamos. Si nos gustan los estudios, los practicamos. Pero la parte espiritual no se abandona. El compromiso con Dios, el compromiso de llevar una vida correctamente espiritual es obligante. ¿Okay? Entonces, lo malo es a que personas que a lo mejor haciendo ejercicio creen que ya salvó su vida, o a lo mejor estudiando creen que ya salvó su vida, o a lo mejor amando mucho creen que ya salvó la vida, o siendo riquita creen que ya salvó la vida, o practicando artes mágicas, astrología incluida, cree que ya salvó la vida.
Eso es lo incorrecto. La parte espiritual es lo que te va a quedar para que después que te mueras. ¿Ok? Entonces no hay problema. Thais, ¿vivimos la eternidad en nuestra vida terrenal? Mira, Thais, vivir la eternalidad es algo que se tiene que asumir, es parte de tu compromiso en vivir espiritualmente. La respuesta mía sería, la Trinidad se nos propone vivir terrenalmente. La mayoría de las veces no la aceptamos y por lo tanto no la vivimos. ¿Sí? ¿Cómo saber? Yo no sé cuántos de ustedes a estas alturas, después de 35 minutos de charla, yo no sé cuántos de ustedes sabían lo que yo les acabo de decir. ¿Ok? Entonces, si no sabían lo que les acabo de decir, a lo mejor no estaban viviendo la Trinidad como tal. A lo mejor hay que buscar quien se las diga. Hoy se las dije yo se las dije simplemente por una transmisión en vivo. Deberíamos buscar quien se las diga en persona, que no se quede con los 40 minutos de transmisión y ya creen que solucionaron su vida. Esto hay que trabajarlo, ¿no? Pero estamos invitados a vivir la Santísima Trinidad en nuestras vidas. Sí, por eso es que existe la Santísima Trinidad, aunque las iglesias cristianas no lo digan. ¿Ok? Por eso es que existe la Santísima Trinidad. Por eso es que existe la Trimurti en el hinduismo, porque eso es un reflejo de nuestra vida. ¿Qué pasa si uno, fíjense que es un reflejo de vivir espiritualmente? ¿Qué pasa si uno no sabe qué hacer con alguno de esos nodos? ¿Cómo llegar de una parte a otra? Pues buscas crecer espiritualmente, esa es la diferencia. ¿Ok? Tú si no sabes algo que hacer con algo, pues buscas crecer para que puedas continuar viviendo la Santísima Trinidad. Entonces, no lo vivimos de forma natural porque muchas veces rechazamos sin saber ese esquema de vida. ¿Okay? Pero sí, la vida siempre nos está proponiendo que lo vivamos. ¿Okay? Mira, le puedo dar aquí, me gusta. Jocelyn, gracias a ti, Jocelyn. Muy bueno, se entiende bien desde ese enfoque de la Trimurti y la Santísima Trinidad. Para eso fue la charla de hoy. Gracias a ti, Jocelyn. Carmen Elisa. Tener presente la noción del Espíritu Santo como transformador destructor de la vida terrenal es lo que nos debe llevar a pedir su luz. Exactamente, para que nos ilumine. Pero pedir al Espíritu Santo no es el Espíritu Santo venga a nosotros, el Espíritu Santo venga a mí. No, es asumir cada situación que a lo mejor nos está destruyendo la vida como una situación para avanzar, no una situación para quejarse y buscar quitártela. No, las situaciones se buscan resolver, pero tiene que haber un resultado de la situación. ¿Okay? Tienes que haber conseguido algo de la situación. Tienes que haber mejorado de esa situación complicada. No quitártela sin haber aprendido nada, sin haber conseguido absolutamente nada. ¿Sí? Rafael, ¿cómo se integrarían los dones espirituales a la noción de la Trimurti? Pues namaste, pues mira, sí, los dones espirituales es lo que aplicamos o lo que enseñamos dentro del esquema del cristianismo místico dado por mí, por este servidor. Los dones espirituales vienen a ser los músculos que te permiten recorrer la Trimurti. ¿Okay? Para pasar de una parte a otra, por ejemplo, ese es el artículo que les debo, pues dije que me iba a tomar una semana para escribirlo, pero replanteé el cronograma. Me va a tomar casi un mes. Cada recorrido de esa Santísima Trinidad aplica dones. Por ejemplo, si nosotros queremos asumir al Señor Shiva, al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que tener suficiente del don a lo mejor del desapego y del don de la humildad. ¿Ok? Ahí esos dones son importantes de desarrollar para decir que estás asumiendo de esa Trimurti, de esa Santísima Trinidad, que la estás asumiendo bien en tu vida. Si después tú quieres asumir, en algunas situaciones, tú quieres asumir a lo mejor el Hijo, tú quieres asumir al Señor Vishnu, ahí tienes que ver tolerancia, compasión, ¿okay? Y a lo mejor servicio. Entonces, los dones espirituales, cuando se practican o cuando se crecen o se avanzan en dones espirituales dentro de un escenario de crecimiento espiritual, te ayuda a recorrer eso. ¿Okay? No es un recorrido, la Santísima Trinidad se recorrido, se estructura en la vida, no es un recorrido que se lleva uno a uno. En algunas situaciones tú puedes estar en algunos nodos diferentes, pero lo que sí es cierto es que todas las situaciones, para que tú las superes, tienen que haber pasado por los tres nodos. ¿Okay? Pero sí, entonces, para responderte, muchos de todos los dones espirituales están asociados
a esos caminos que tienen que recorrer o en cómo asumir cada uno de esos vértices, cada una de esas personalidades de Dios. El señor Brahma, por ejemplo, es la autoconciencia dentro de nuestro esquema de evolución consciente. Ok, gracias a ti, Virginia. Ok, voy a bajar, por favor, espero que te haya servido. Thais, gracias a ti. Ok, vamos a ver. Celina. Ok, una reflexión de Celina, gracias. En esta charla aprendí que aceptando, cuestionarlo, con su expectativa de la forma de dejar que actúe el Espíritu Santo. Total y absolutamente. Y no es casual que la imagen de la Virgen María ante el Espíritu Santo ella aceptó. Punto. Ese es el asumir máximo del Espíritu Santo. No quiere decir la Virgen María no se quedó con los brazos cruzados. Siguió, nació,